Seguimos en Medellín, Hoy por Hoy de Caracol Radio. Y en Hoy por Hoy vamos a hablar de un tema médico bien interesante. Vamos a hablar de resistencia antimicrobiana. Y vamos a hablar de este tema porque, aunque no tiene la presencia en medios de los virus, por ejemplo, del Zika, que hoy nos está generando un montón de noticias permanentemente, o del chikungunya o de cualquiera de ellos, pues es una amenaza realmente muy significativa en contra de la salud humana. Y para ello está con nosotros la doctora Natalia Andrea Maldonado. Ella es microbióloga, epidemióloga y bioanalista del Lab Médico, Laboratorio Médico de Referencia. Doctora Natalia, bienvenida. Caracol, muy buen día. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, empecemos obviamente por lo primero, por lo fundamental. ¿En qué consiste la resistencia antimicrobiana? Bueno, la resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando un microorganismo deja de verse afectado a los antibióticos a los cuales antes sí era vulnerable. Esto es un fenómeno biológico natural, o sea, las bacterias y los virus, parásitos y hongos tienen la capacidad de desarrollar la resistencia, pero con el uso extendido de los antimicrobianos y muchas veces con el uso indiscriminado, este fenómeno se ha acelerado en su velocidad. Con lo cual ahora tenemos pacientes con infecciones para los cuales no tenemos ningún tratamiento antibiótico y el paciente muere por la infección. Esto ha hecho que el fenómeno sea considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública a nivel mundial. Claro, es un tema tan grave que uno podría decir en un momento determinado, doctora Natalia, que genera un riesgo mucho más grande en cifras, en impacto, que los mismos virus de los cuales, reitero, estamos hablando hoy permanentemente. Claro que sí, y sobre todo que hay un agravante, y es que los virus en su mayoría son autolimitados. Por eso el tratamiento del chikungunya o del Zika es un tratamiento pues con analgésicos para que el paciente se quede en su casa e hidratación y reposo, pero las bacterias siempre requieren tratamiento antimicrobiano. Entonces, si se van volviendo resistentes, realmente nos quedamos sin con qué tratarlas. El impacto de la resistencia bacteriana no solamente es alto para las instituciones hospitalarias, sino que a nivel mundial el costo humano es incalculable. Bueno, ¿y qué hace uno frente a esa situación? Sobre todo en el tema preventivo, que es seguramente lo que más nos interesa en estos medios de comunicación. Un oyente que a esta hora dice, uy, eso es preocupante, o tiene una situación en su hogar o en su familia o con alguien cercano. ¿Qué puede hacer para prevenir y controlar esta situación? Bueno, a nivel de la comunidad hay estrategias muy importantes que tal vez no hemos interiorizado lo suficiente, y es: los antimicrobianos solamente deben consumirse frente a una prescripción de un médico. O sea, ir a la tienda o ir a la farmacia a pedir un antibiótico es una práctica errada, y que se lo den a uno también es igual de errado, porque el medicamento va dirigido a una persona, un tipo de infección en particular y un microorganismo. Otra cosa, cuando el médico nos prescribe tratamiento antimicrobiano, tenemos que terminar todo el ciclo completo, aun si nos sentimos mejor. O sea, no suspenderlo, ni guardarlo para próximas oportunidades, ni recomendarle un antimicrobiano a alguien de nuestra familia o de nuestro entorno. Precisamente por eso, para evitar la generación de resistencia. En instituciones hospitalarias sí se hace un trabajo muy importante en el uso adecuado de antibióticos dentro de los hospitales. Y además, nosotros aquí en Medellín tenemos un grupo que se llama el Grupo Germen, y esta es una red de vigilancia que actualmente congrega 30 instituciones hospitalarias y 8 laboratorios clínicos del Valle de Aburrá. ¿Qué hacemos nosotros? Nos congregamos para prevenir y vigilar la resistencia a los antibióticos. Esta red, le cuento, es coordinada por el Laboratorio Médico de Referencia Lab Médico, donde yo trabajo. Bueno, esto explica de alguna manera que haya tanto control justamente para la venta de este tipo de medicamentos. Nosotros somos muy dados a la automedicación o a pensar que esto que fue lo que le formularon a mi vecino o a mi amigo, entonces préstame esa fórmula que yo con esa pues yo me pongo lo mismo porque yo más o menos tengo lo mismo, y efectivamente estamos por un camino totalmente equivocado. Completamente equivocado, sobre todo que es que la resistencia es un fenómeno natural, o sea, las bacterias pueden desarrollar esa resistencia. Entre más antibióticos, a más antibióticos las expongan
prolongamos, pues mayor generación de resistencia. Y muchas infecciones que creemos que requieren antibióticos no lo requieren. A veces muchas de esas gripas que me duele la garganta, esas cosas a veces no requieren antibióticos porque son virus. Entonces es cuidar precisamente el único recurso que tenemos para tratar las infecciones bacterianas. Claro, y sobre todo que cada cuerpo es un laboratorio químico específico, responde de una manera o de otra, es decir, y adicionalmente tiene el problema de que podemos estar tomando un montón de cosas que no sirven absolutamente para nada para lo que realmente tenemos. Exactamente, y también depende del tipo de infección o el sitio de infección. No es lo mismo tratar una infección urinaria que una de garganta, que una de piel y tejidos blandos. Entonces, por eso es que un médico debe ser el que prescribe el antimicrobiano, porque es específico para ese paciente y en ese tipo de infección. Y frente a esta problemática, ¿qué estamos haciendo? Sobre todo pues aquí en esta comunidad de Medellín. Bueno, específicamente lo que le comentaba ahora, el Grupo Germen vigila la resistencia a los antimicrobianos. Tenemos actividades de actualización y educación a todas las instituciones hospitalarias. Es importante resaltar un esfuerzo muy bonito del Ministerio de Protección Social o de Salud y el Instituto Nacional de Salud, que ha hecho un sistema de vigilancia desde el año 2010 de todos estos fenómenos, pero tal vez una de las estrategias más importantes es que los laboratorios de microbiología tengan la capacidad de hacer un diagnóstico eficaz y oportuno de las infecciones en los pacientes. En este sentido, el Laboratorio Médico de Referencia LabMédico ha adquirido 2 nuevas tecnologías, de las cuales quería contarle también, precisamente para el diagnóstico rápido de infecciones y mucho más acertado, de tal manera que el médico pueda en un tiempo corto poner un tratamiento antimicrobiano que sea dirigido. Tenemos actualmente una tecnología que se llama Film Array. Este es un equipo pequeñito que emplea biología molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que detecta algunos genes dentro de microorganismos. Entonces, en menos de una hora, él le puede decir si una infección gastrointestinal es causada por alguno de 22 microorganismos o infecciones respiratorias en un tiempo realmente muy corto. Y sin duda, otra estrategia fundamental es la que estamos haciendo, que es tener conciencia ya individual, cada persona, tener mucho cuidado con este tema y sobre todo entender que efectivamente es una situación que puede generar problemas enormes, muy significativos y que nos puede llevar incluso a la muerte. Claro que sí, yo quisiera comentar rápidamente algo más. Cuando uno consume, por ejemplo, un analgésico, es al mismo cuerpo, solamente a nosotros, a quien nos afecta. Un antimicrobiano afecta la población de bacterias que uno tiene y como estas se transmiten, es un fenómeno social. Entonces, es realmente cuidar los antimicrobianos que tenemos disponibles y prevenir las infecciones desde el hogar, lavado de manos, higiene en los alimentos, adecuados hábitos de vida. Pues ese realmente es un mensaje muy interesante que hemos querido transmitir en estos aspectos fundamentales que tienen que ver con la salud y a los cuales hacemos siempre referencia aquí en Hoy por Hoy a través de Caracol. Pues doctora Natalia Andrea Maldonado, microbióloga, epidemióloga y bioanalista de LabMédico, Laboratorio Médico de Referencia, muchísimas gracias por pasar esta mañana en Caracol. Muchas gracias a ustedes y aprovecho aquí para hacerles una invitación a que nos visiten en nuestras sedes de la Clínica El Rosario Sede Centro, Clínica El Rosario Sede Tesoro, en la sede del Campestre y en Ciudad del Río, para que visiten y conozcan nuestra tecnología en LabMédico.